El famoso anuncio de Zen Nuts. Volvemos que el concepto del lugar gira mucho en lo inteligente. Y por acá tenemos una bebida que se llama Ramune, que es típica de Japón. Tiene una manera de abrirse muy peculiar. La hora más extraña, como a las 4, 3 de la mañana. Algo que le llama mucho la atención a las personas que vienen es el baño, que es un baño inteligente. Chequen esto. Estamos en la Ciudad de México y hoy estamos muy emocionados porque vamos a probar un restaurante de una personalidad del internet muy importante, Luisito Comunica, que ha abierto varios restaurantes. Está Daigo, Bolichera 21 y Fast Food. Y de este Daigo se desprendió un Daigo Ramen, específicamente para todos los amantes del ramen. Venden puro ramen. Hoy nos vamos a adentrar a ese Daigo Ramen. Vamos a ir. El ramen es un platillo típico pero adoptado por Japón, originario de China, que lleva caldo, fideos, carne, naruto y huevo normalmente y va servido bien caliente. Pues así lo acostumbran a comer, entre más caliente mejor. Se dice que este platillo te da mucha energía, entonces me llama mucho la atención probar este ramen de Luisito Comunica. Yo normalmente no soy tanto de comer ramen, no me disgusta, pero no sé, no lo como tanto, entonces me llama mucho la atención para dar acá mi punto de vista, mi experiencia acá en Daigo Ramen de Luisito Comunica. Algo curioso que les quiero contar, un dato curioso por ahí mío, es que yo tengo sangre japonesa. Mi abuelita paterna, ella era así 100% japonesa y pues nos heredó eso en la sangre. No sé si de repente lo noto en mis ojos rasgadillos. Si se preguntaban, pues sí tengo algo de eso. Estoy en mi corazón, de mi abuelita Belia. Aunque realmente yo no conozco Japón y demás, la neta me encantaría cómo es su vida, su cultura. La neta es que me llama mucho la atención. Los respeto y los admiro muchísimo. Yo creo que Japón es una cultura, su disciplina, su perseverancia, toda esa parte que tienen, una cultura pasada de lanza. Y bueno, con respecto a ese restaurante de Daigo Ramen, Luisito Comunica afirma, promete que es el mejor en toda Latinoamérica con respecto al ramen. ¿Y qué les parece que sin más vamos a averiguarlo? Suave, vamos a ello. Pues hemos llegado aquí a Daigo Ramen. Este se encuentra en la zona rosa en Hamburgo 70, muy cerca de Reforma. Y lo que este restaurante promete es llevarte a un auténtico lugar de ramen en Japón, desde la comida, el lugar y la experiencia. Haz de cuenta como si entras al lugar y pum, te transportaras ahí en Japón a un auténtico lugar de ramen, lo cual me llama mucho la atención. ¿Y qué les parece que sin más vamos a probarlo? Vamos a ello. El famoso anuncio de Zen Nuts. Está bueno. Pues sin más vamos a ello, vamos a adentrarnos con la bienvenida de este anuncio de Zen Nuts. Vamos a ello. Pues vemos que el concepto del lugar gira mucho en lo inteligente. Por ejemplo, aquí es donde ordenas, no hay meseros ni nada, de hecho hay una sola barra. Y pues en esta maquinita ella hace todo el trabajo, le ordenas y demás, y ya se lo indica a la cocina y sale. Suave. Por ejemplo, por aquí vemos entrada, ramen, bebidas, añadir extras. Nos vamos al ramen. Tanmen está en 150, Tanmen 250. Vamos a ver qué más opciones hay. El miso ramen 250, chachu ramen 250, puta kakuni ramen 250 también. Y pues se me hace que este va a ser el indicado. Si quieres algo extra, le por 10 pesos más huevos, 60 pasta, 50 chachu, que es lomo de cerdo, 50 kakuni, que es tocino. No, gracias. Agregar más productos, bebidas. Vamos a ver qué tienen por acá. Estas son unas típicas de Japón, pero tienen por ejemplo agua, refrescos. Vamos a ver estas, que es el ramune, que nunca lo he probado. Vamos a poner uno y terminar orden. Serían 350 del miso, ramen 250 más el agüita esta que vamos a probar, 350 pagar. Aquí nos entregaron el comprobante, se lo vamos a entregar de la barra. Gracias. Hola, buenos días. ¿Con el ticket por quién trabajamos? Sí. Algo que le llama mucho la atención a las personas que vienen es el baño. Ahorita les voy a decir por qué. Porque es un baño inteligente. Bueno, chequen por aquí de entrada el lavabo. Acá todo muy al estilo japonés. Pero lo interesante está acá, que como les comentaba, es un lugar inteligente. Chequen esto. ¡Uópale! Se abre solo. Y por ejemplo, acá tiene unas cosas por si quieres que te eche chorrito y demás, que le sube, que le baja. Por ejemplo, vean, le picamos, se subió, le volvemos a picar y se baja. Les digo, todo inteligente. Imagino que es el agüita.
Y acá trae todas las funciones. Como les digo, he visto que esto le llama mucho la atención a las personas que vienen. En Japón tal vez es un concepto que sea mucho más común, pero acá en México no es tan común ver baños así. La neta es que está muy padre la experiencia. Como les contaba hace rato, el concepto, la idea de este lugar es transportarte a un lugar auténtico japonés, como si fueras caminando por las calles de Japón y ya se me antoja un ramen, te metes y de cuenta que aquí en Daigo Ramen te transporta a ese lugar. Entonces vamos a ir conociendo la experiencia. Por el momento la neta se siente mucho este tipo de vibra, el lugar como muy acogedor. Ahorita nos venimos temprano y realmente no hay tanta gente. De hecho no hay nadie más que yo. Acá podemos ver las cucharitas para el ramen, servilletas y palillos. Por acá sale agua caliente para el té y demás. Suave. Buenos días, ¿le traigo el miso ramen? Sí, muchas gracias. Por acá tenemos una bebida que se llama Ramune, que es típica de Japón. Nos pedimos un sabor como carbonatado con limón, que es el original. Y tiene una manera de abrirse muy peculiar. Le quitas el plástico y demás, te sale esta. Le pones aquí y le pegas. A ver. Y ahora sí, vamos a probarlo. Sabe como chiclosón. Está bueno. Sabe curioso, la neta que sí. Sí, sabe como chiclosón así. Como con un toque obviamente de agua mineral y limón, pero así como un toque de chiclosón. No está malo, pero como que no estoy acostumbrado al sabor. Y bueno, vamos a probar el ramen. Que la técnica que vi por ahí es agarrar con esto, ir agarrando y luego con esto. Este ramen que me pedí es el miso, que he visto como que lo recomiendan mucho, que trae el cerdo, el huevito, Naruto, los fideos y viene súper caliente. Vamos a probarlo. No soy un experto para nada en comer esto. Lo logramos. Después de un rato de andar truco, lo logramos. Vamos a probarlo. Tiene mucho sabor. Están como que los condimentos juegan muy bien uno con el otro. Eso me gusta mucho a mí. No saben ni tan acá ni tan acá. Todavía no domino la técnica. De hecho, según esto, no está para nada mal visto sorber en Japón. Ahí nomás. Y bueno, vamos a proceder a probar el cerdito. A ver qué tal. La neta está muy bueno el cerdo, está como en su punto, suavecito, con muy buen sabor, bien rico, me gusta mucho. Ahora combinarlo con los fideitos. Sí, muchas gracias. Por acá pongo el huevo, que no es cocido, sino como que viene más ahí, como que viene ahí diferente. Vamos a probarlo.
Eso sí te lo dan caliente, caliente, porque es el estilo, ¿no? Del ramen así. Entre más caliente mejor. Se supone que este alimento te da un chorro de energía, entonces hoy necesitamos, porque va a ser un día largo, creo que nos va a caer suave. El sabor del caldito está suculento, ¿eh? Cerdito. Me gustó mucho el huevo como lo dan, la neta. Eso es como si fuera cocido pero diferente. Por dentro como que se derrite, por así decirlo. Bien sabroso. Me está gustando mucho. ¿Será que mi sangre japonesa me lo agradece? La bebida chiclosa, que tiene como una caniquita dentro, miren. Algo interesante de este lugar es que es 24 horas todos los días de la semana, entonces a cualquier hora que vengas vas a encontrar aquí tu ramencito. De hecho, acá en la Ciudad de México se utiliza mucho que después de los antros y demás, afuera venden que hot dogs, tacos y como ese estilo de comida. Pero pues, imagínate, después de la fiesta te puedes venir por un ramen, ¿sí o no? Sí, a cualquier hora. A cualquier hora. ¿A qué hora les dan? La hora más extraña, pues es que depende, como a las 4, 3 de la mañana, hay bastante gente, por lo mismo, por la zona que es de bares, la gente busca algo caliente o que comer. Entonces no lo consideraría como extraño. Lo que sí puedo decir es que hay mucha gente en las noches. Yo me llamo Ian. Yo les recomiendo Daigo Ramen porque pues es un lugar en el que puedes comer a cualquier hora del día. Es un lugar donde te atienden muy rápido. Si te gustan las cosas calientes, también aquí somos bienvenidos. Y a pesar de que, pues, o sea, sinceramente el ramen es un poquito elevado de precio, es muy accesible para todos. O sea, puedes armar un buen ramen a partir de los 300 pesos. ¿Cuál es tu favorito? A mí mi favorito es el tanmen. Es un ramen de verduras y yo lo que hago es ponerle un extra de huevo y un extra de tocino. Y con un ramen de lichi queda bastante bien y queda satisfecho. Igual le puedes pedir a uno de nuestros compañeros que te dé té. Y el té es gratis y puedes estar tomando bastante té y pues sí, te la alivianas y está muy padre. Pues este verde es el tradicional, que se da ahora sí que en una barra allá como en Japón. Muchas gracias. No, a ti. Pues ya escuchaban a Liam, 24 horas, una muy buena opción, ¿no? Si de repente te vas a monchear ahí después de la fiesta, pues intenta con el ramen, creo que te aliviaría chido. Una opción diferente. Y de hecho acá te explica, dice, bienvenido a nuestro baño, cómo funciona. Y también acá, con la traducción y todo, no necesita levantar la tapa, es automática. El baño tiene un sensor que detecta cuando te sientas, así que toma asiento. Vámonos. Ya terminaste, el baño cuenta con funciones de limpieza regulables. Las debes de activar tú presionando los siguientes botones. Por ejemplo, acá está, para detener, para limpiar el trasero. ¿Qué es esta? Nunca he tenido esa experiencia, la verdad. Dice para uso femenino, que es frontal, y regula la presión en el de abajo. Acá mero. Entonces acá te explica lo que viene siendo esto. Y el de acá regula la posición. Como les comentaba hace rato, el lugar no tiene meseros, es como muy eficiente. Cuando llegas a la maquinita, ordenas tucu, 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 te da el ticket, se lo das en la barra, te entregan a gusto y puedes en la barra a gusto. Ahorita está muy tranquilo porque es muy temprano. Y pues ese fue el restaurante de Luisito Comunica Daigo Ramen acá en la Ciudad de México. La neta que me pareció muy buen restaurante. Yo no soy muy consumidor del ramen, la neta es que me encantó. Sí me siento así como con mucha energía. No sé si será su posición o demás, pero sí me siento, la neta es que acá más pecho palomo. No, la verdad es que sí me siento con más energía, vaya. La neta lo que yo desayuné como que sí me cayó bien, me sentó bien así. El caldito calentito, los fideos, el huevo ese me encantó, la neta el huevo, no sé cómo lo hacen, pero me encantó. El cerdito también bien tiernito y demás.
bien bueno. La bebida la neta no sé si la volvería a pedir porque no sé, tal vez no estoy muy acostumbrado como es el sabor. Me supo algo que no había probado antes. A lo mejor ocupo probarlo más veces para acostumbrarme y que me guste más. Pero la neta, excelente, todo excelente. Me gustó mucho el concepto inteligente, ¿no? Desde que llegas y pides en la maquinita, entregas a las personas, de volada, chun, sale tu ramen. Tardaron como unos 5 o 6 minutos aproximadamente en entregármelo. Pues la neta, el lugar bien suave, bien acogedor. Como les digo, yo no he ido a Japón y demás, me encantaría. Es algo que quiero hacer alguna vez en mi vida. La neta es que sí, por la experiencia, no siento que debe ser increíble. Aparte, pues mi sangre me lo pide, mi sangre japonesa que viene de mi abuelita Belia. Apenas sabríamos la experiencia, ¿no? Si es como muy auténtica allá en Japón y demás. Pero la neta, por lo que yo he visto y demás, siento que sí, es como muy acogedor, así una barra, todo muy sencillo, como todo muy minimalista, el baño. Bueno, una experiencia la neta que bien recomendable, que yo creo que lo que prometen sí se cumple ahí en Daigo Ramen de Luisito Comunica. Y de precio lo que pagamos fue 250 por el miso ramen y 100 pesos por la bebida. Fueron 350 en total. Coméntame acá abajo a ti qué te parece. Si sabes de ramen el precio está alto, está más o menos, está barato. Coméntame acá abajo tu opinión, me interesa un montón. Y pues ahorita venimos caminando por el Paseo de la Reforma. La verdad es que está muy lindo, hay muchos edificios y muchos carros. Muchos claxon, pues mucho tráfico, ¿no? Pero está muy lindo, la verdad, de lo que te pidas encontrar por acá. Y pues muchas gracias por haberme acompañado en un video más. Si te gustó este video te invito a compartirlo con alguien más, que le digas a tus amigos, a tu pareja, a tu familia: oye, ya viste que el Arturo del Mar anda sacando videos bien suaves. La neta sería un placer, te lo agradecería mucho que lo pudieras compartir para que YouTube nos recomiende más y nuestro trabajo pueda llegar a más personas. Y pues invitarte a que te suscribas a tu canal Arturo del Mar y activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo y ramenístico día. Saludos y bendiciones.